profesionales de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, continuar con esta jornada de capacitación, con esta idea, como decíamos al principio de la clase pasada, de extensión académica, de trabajar con los actores territoriales del derecho del trabajo. Así que, bueno, bienvenidos a todos y todas. En esta ocasión particular nos va a acompañar el doctor Ricardo Grameña, te bauticé, Ricardo, disculpame. Ricardo Grameña. El doctor Ricardo Grameña es juez laboral de Rosario, ¿sí? Es miembro de la Cátedra de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, ¿sí? Y es en estas ocasiones un militante más, así que un militante del derecho del trabajo, así que siempre dispuesto, tengo el privilegio de acompañarlo en la cátedra desde hace algunos años, venimos trabajando juntos mancomunadamente, así que bueno, gracias Ricardo por tu tiempo, sabemos que estás con muchas cosas y con una en particular que te demanda mucho tiempo, así que gracias por estar siempre dispuesto. Buenas tardes para todos y todas. Gracias, Juan Pablo. Y muchas gracias por permitirme participar. No me bauticé que soy Juan Manuel, no me bauticé. Estamos de bautizo en bautizo. Juan Manuel. Le decía que muy agradecido de participar junto con todos ustedes de esta jornada. Muy agradecido y tener la oportunidad de poder estar junto con los trabajadores, camioneros, con los trabajadores y los delegados de este sindicato para poder compartir, porque seguramente vamos a poder reflexionar juntos sobre muchas de las cuestiones que tenemos que tratar en el día de hoy que me han asignado. Vamos a abordar algunas cuestiones relativas a la jornada de trabajo y al tema de las enfermedades inculpables. Así que voy a estar ahí, lo tenemos al colega Juan Pablo Bisoni, que vamos a, junto con todo, vamos a poder ver cómo podemos avanzar en este análisis de estas cuestiones que a veces no son muy sencillas de poder abordar, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo de la forma más fluida posible y tratando los temas que nos corresponde tratar. Claro, y estamos viendo el tema de, quiero decir una cosa antes también, ¿no? Que lamento que no fuera esta una actividad presencial. Yo me imaginé, me sorprendí, Juan Manuel, cuando me dijiste que era así por Zoom. Yo estoy acostumbrado a las actividades académicas por Zoom, tomando examen, incluso como alumno, porque también tomo clases, pero realmente no tiene comparación la posibilidad de estar en un mismo ámbito y de vernos personalmente y poder intercambiar directamente distintas cuestiones, distintas inquietudes que nos puede llegar, ¿no es cierto? Pero bueno, esto es así, seguramente los distintos lugares que en la provincia de Santa Fe están los trabajadores, los delegados que están participando de esta actividad. Es así, nosotros son de distintos lados. Luciana, ¿vos sos de Rosario? Soy de Pueblo Andino, vivo en Pueblo Andino, cerquita de Rosario, y la empresa donde yo trabajo está en San Lorenzo. Ajá. ¿Y Víctor Pérezón? Hola, sí, buenas tardes, doctor. Yo soy de la zona de Reconquista, trabajo con el transporte Schneider, que es de Las Toscas, Santa Fe, el norte de la provincia. Sería un poco dificultoso que vos pudieras venir para esta zona distante de Reconquista, ¿no es cierto? Pero bien. ¿Y Haroldo? ¿De dónde? Buenas tardes, doctor. Bueno, yo soy también de Reconquista, correspondo a la empresa Nardelli SRL y estoy en la delegación del sindicato acá en la ciudad de Reconquista. Cristian.
Hola doctor, yo soy de Hola. Rosario y para la empresa OCA soy delegado. Ajá. Pablo, Vera, ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. ¿cómo Yo estás? soy de Logitran, de Rafaela. Ah, Rafa, también vos, de la zona norte. Eh, Exacto. está. ¿Y Cristian Pinos? Doctor, yo soy de Rosario y trabajo de delegado para la empresa OCA. Para Oca también. A ver si lo También. puedo ver a los otros compañeros que están en, me dice 11 más, pero no. En la medida de la compatibilidad con respecto a las normas del convenio colectivo, siempre teniendo presente que nosotros tenemos la aplicación del principio de las normas más favorables, ¿no es cierto? O sea, si hay alguna normativa más favorable contemplada en el convenio colectivo, se va a aplicar la del convenio colectivo frente a la normativa de la ley de contrato de trabajo. ¿Sí? Incluso si hubiera alguna normativa que va en desmedro de lo que establece la propia ley de contrato de trabajo, regirá la ley de contrato de trabajo. Para eso, nosotros creemos que vamos a tener en cuenta lo que la propia ley llama el método del conglomeramiento de instituciones. Para no decir tantas palabras, en este caso veremos nosotros qué establece la institución jornada de trabajo en el convenio colectivo de trabajo y que a ver qué pasa con lo previsto en la ley de contrato de trabajo. Y yo les pido que esto no me haga un monólogo, que me interrumpa y me pregunte, porque la verdad que por eso me gustaría que estuviéramos en forma presencial, porque así podemos hacer mucho más fácil que esto, que yo los veo a algunos de ustedes acá, pero estoy hablando yo solo, ¿no? Así que, por favor, cualquier pregunta bienvenida sea. Y entonces, vemos nosotros que en el caso de la jornada de trabajo, nosotros tenemos una normativa específica, ya de la década del 20, ¿cierto? Y alguna normativa de la ley de contrato de trabajo y vamos a ver cómo esto funciona también en el propio convenio colectivo de trabajo. ¿Por qué tanta importancia al tema de la jornada de trabajo, según lo puedo ver yo, seguramente ustedes compartirán? Eh, si uno observa, si uno ve, si uno analiza, si uno reflexiona sobre las causas de la aparición del derecho del trabajo, advierte que las grandes luchas se dieron y se dan y se darán. Los trabajadores por la disminución de la jornada de trabajo, por el tiempo de trabajo y por el mayor aumento, mayor retribución por la actividad estable. Y justamente el tema de la jornada de trabajo fue una de las razones que motivó la aparición de las normativas, las primeras normativas que regulaban el trabajo dependiente. Pensemos nosotros que la primera ley laboral que tuvimos en la República Argentina está allá en los comienzos del siglo XX, en 1905, es la referida a la prohibición de trabajar en los días domingos en la capital federal. Y entonces, esta es una preocupación permanente de las luchas de los trabajadores, ¿cierto? Que se ha visto plasmada en distintas leyes, no solamente a nivel interno, sino que también lo tenemos a nivel internacional. Pensemos que en nuestra propia normativa superior, que es la Constitución Nacional, en el artículo 14 nos habla de que el trabajo de diversas formas gozará de la protección de las leyes, la que asegurará al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descansos y vacaciones pagas, entre otras cuestiones que contempla esta ley. O sea que
Ya allí el constituyente ha establecido con una jerarquía constitucional el tema de las condiciones dignas y equitativas de labor y la limitación de las jornadas de trabajo. También tenemos tratados internacionales que se refieren a eso y especialmente nos estamos refiriendo a algo que cada día está adquiriendo y va a adquirir muchísima más trascendencia, que son las normativas de la OIT. Tanto los convenios de la OIT como las recomendaciones de la OIT, que en sus distintos alcances tienen aplicación en el derecho interno de nuestro país. Y esto es muy útil tenerlo siempre presente, ¿no es cierto? Porque nos amplía muchísimo el campo de actuación, de protección en la jornada de trabajo. Y bueno, allí vemos que en el primer convenio número 1 de la OIT, que hablábamos antes, establece la limitación de la jornada de trabajo de 8 horas diarias y 48 horas semanales. Nosotros tenemos una modificación en esto que nos habla de 8 horas de trabajo y 48 horas semanales de trabajo. Y esto, a pesar de la distancia en el tiempo, sigue haciendo muchas discusiones, ¿cierto? Pero incluso el 1 de noviembre de este año la propia Corte ha dictado una sentencia que insiste en la cuestión, ¿no? Hablamos de dos limitaciones, de la limitación diaria de 8 horas y la limitación de 48 horas semanales. Esto está contemplado en nuestra primera ley de jornada legal de trabajo y tenemos que nosotros ver que el convenio colectivo de trabajo, bueno, pero ¿por qué se establecen estas limitaciones? Esto a ustedes no se les escapa y yo creo que no es ocioso reflexionar, porque tiene su motivo, ¿no es cierto? Múltiples motivos de carácter de la protección de la salud del trabajador en todos sus aspectos, ¿no? Todos los aspectos físicos, emocionales, psicológicos, y tiene trascendencia enorme en lo que hace a la actividad social, porque el trabajador no solamente debe el trabajador como sujeto de preferente de tutela constitucional no lo podemos concebir solamente para que trabaje, sino que es un ser humano social, un ser humano que tiene una actividad familiar, una actividad social, tiene amistades, ¿no es cierto? Y que debe desarrollar todos estos aspectos y evidentemente una jornada extensa de trabajo, una jornada sin limitación, complica o limita estas posibilidades. Claro que nos enfrentamos nosotros a realidades hoy en día, desde hace ya tiempo, con los sistemas de flexibilización laboral, a alguna idea de que algunos repiensan este tema de las jornadas laborales, entonces están pensando en otra forma de distribución de las jornadas de trabajo, poniendo limitaciones no ya diarias o semanales, sino limitaciones mensuales o en otros periodos más de meses, ¿no es cierto? Y esto es algo que nosotros tenemos que analizar y pensar en forma general, porque es algo muy actual. Todo lo referido a la jornada de trabajo, todo lo referido al tema del tiempo libre del trabajador es algo que debe ocuparnos mucho a todos los sectores que están involucrados en la actividad laboral. ¿Ustedes están sintiendo algún tipo de modificación en la actividad de ustedes con respecto a la modificación de la jornada?
Ariel, ¿vos estás pensando? Sí, doctor, no, yo le que, a ver, esto ya viene de hace un año o dos atrás, como hacer nosotros la actividad nuestra es el reparto de combustible y estábamos acostumbrados que teníamos una cabecera, cargábamos en la ciudad de San Lorenzo y volvíamos prácticamente todos los días o al otro día y se fue adoptando de la jornada laboral de 12 horas arriba del camión y 12 horas de descanso arriba del camión. Los francos lo tomábamos, en el convenio nos regula que son acumulativos el chofer de larga distancia, pero bueno, se fue flexibilizando y hoy nos obligan a trabajar 22 a 24 días de corrido. Muchos de los trabajadores nos hemos plantado y hemos dicho, nosotros vamos a trabajar 11x3 y no nos han objetado eso, porque hemos tenido un consenso, pero se viene modificando hace años el sistema en la parte de larga distancia, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, Ariel, Emanuel, ¿vos querés decir algo? ¿Cómo lo estás viendo? No, está bien, yo estoy en la rama de caudales y está todo bien ahí. Por ahora es más, hay reducción de horas más que nada. ¿Y Daniel Cherenkov? Sí, yo estoy en el transporte donde está Ariel Acosta y estamos sufriendo eso. Mayormente a veces no exigen, pero por ahí se alargan los días porque la vuelta es complicada para volver. Y estamos 22, 23, 24 días afuera de la casa. Hay momentos que se complica en que vos descargás cerca de la zona acá de donde es el transporte y ellos no quieren que vos vuelvas al transporte, sino que sigas viaje. Entonces seguís acumulando días afuera y por ahí se pone medio complicado el asunto. Ajá. Claro, por eso vamos nosotros a ver como en muchas cuestiones laborales, como muchas veces la normativa establece alguna previsión y la realidad a veces se ajusta o no se ajusta a esta normativa. Nosotros tenemos que atender a las dos circunstancias, ¿no? Y seguramente toda esta cuestión que vienen por los nuevos aires de regulación del trabajo dependiente, también tiene su razón de ser en el tiempo en que se celebró el convenio colectivo que rige la actividad de ustedes, ¿no es cierto? Que hace su tiempo y que posiblemente estén pensando en algún tipo de adecuación a los tiempos actuales. ¿Cómo están pasando, Juan Pablo Bisoni, este tema? ¿Están... Bueno, nosotros en el área legal del sindicato recibimos constantemente, ¿no?, las consultas y bueno, tratamos de, en conjunto con los delegados, de ir primero por la vía del diálogo con las empresas, que no muchas veces se logra, y si no, vía Ministerio de Trabajo, citando audiencias y viendo la forma de poder solucionarles estas inquietudes, más que nada para hacer cumplir la ley y el convenio colectivo de trabajo. Porque no solamente se dan en estas circunstancias, como mencionaba Ariel, tenemos transportes, inclusive transportes internacionales dentro de la estructura del sindicato, y también plantean esa problemática. Hay mucha gente que le llaman la clavada, ahí se clavan en la frontera más de una vez con los problemas climáticos que se van sucediendo, cuando hay problemas para la recolección de la leche. Lo veo a Mauro Fiati, que está en el sector lácteo, más allá de que su recorrido es distinto a lo mejor a lo que hace en otras zonas, pero toda esa parte no terminan siendo remuneradas por la empresa, y es un tiempo que los trabajadores disponen de su fuerza laboral en favor de la empresa. Y obviamente
si no se llega o no llega, es un abuso absoluto. Bueno, gracias a Dios también tenemos jueces probos como usted que morigeran esa situación. Sí, sí. Esta es una situación que hay que ir pensando porque, como decía yo antes, la adecuación de lo que está ocurriendo en la realidad de la vida laboral a veces no se adecua a las previsiones legales y convencionales. Porque yo analizo que estamos desde hace un tiempo en un proceso que no solamente se da en la Argentina, sino se da, entiendo, a nivel más global, de ciertas confrontaciones entre las exigencias del orden público laboral, al cual adherimos los laboralistas, frente a lo que es el orden público económico, que atiende a otros tipos de principios, ¿cierto?, que hacen que se adopten determinados tipos de cuestiones, ¿no? Pero bueno, esta es entiendo yo, la lucha gremial, y por un lado, y nosotros por la vigencia de la Constitución, la vigencia de los tratados internacionales que forman parte de la Constitución, la defensa de lo que es la dignidad del trabajador y la defensa de lo que son la razón de ser de la existencia del derecho al trabajo. Esta es la lucha que se da en este momento y que tenemos que ser muy conscientes de esta circunstancia. Nosotros tratamos constantemente con las empresas, algunas, otras que tratan de ir cumpliendo, pero chocamos constantemente, y las interpretaciones que dan los colegas del otro lado, negando inclusive a los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional y supralegal, es realmente llamativo. Está bien que a uno le paguen por defender circunstancias, pero de ahí hasta negar a los tratados internacionales es un paso audaz y bastante peligroso. Sí. Por eso yo insistía en esta cuestión, ¿no es cierto? Así que, algún otro asistente quiere hacer alguna conclusión sobre esto que entiendo que es trascendente, de tomar conciencia, como la que deben tener ustedes, de esta dicotomía que se va dando, ¿no? Hola, doctor, disculpe. ¿Y quién habla? ¿Víctor? Víctor Crezón. Dale. En el caso, por ejemplo, de muchos colegas, compañeros, tienen miedo por ahí al reclamo por el tema de las represalias de la empresa. Entonces, por ahí, ese es el miedo de muchos compañeros al no reclamo, porque vienen las represalias de la empresa. Es decir, entonces optan por no reclamar por el miedo a eso. Que hace un par de años nosotros en el norte sufrimos mucho ese tema, por ejemplo, de los patrones. Entonces, como que están mal acostumbrados, una palabra por mal decir. Sí, lo que vos planteás es un planteo permanente, ¿no es cierto? La necesidad de la conservación del trabajo en un momento donde hay tanta desocupación, ¿no es cierto? Y aún en los trabajadores que tienen un trabajo registrado, con recibo de sueldo y demás, con los niveles salariales que se están dando, ¿no es cierto? A pesar de que el gremio de ustedes tiene escalas salariales mejores que a lo mejor que otros gremios, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta... Claro, eso siempre hablando, o sea, en términos generales, los que estamos en reunión, estamos trabajando a convenio, medianamente, pero hay muchísima gente que realmente no está a convenio. Por eso, pero recordemos siempre, Víctor y Mauro, que los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Obviamente, claro. Entonces, y que el silencio del trabajador, al que nos decía Víctor, el silencio a lo largo de la ejecución del contrato de trabajo no implica la renuncia del modo alguno
de los derechos de las leyes y los convenios colectivos establecen, ¿cierto? O sea que la irrenunciabilidad se da en todo momento, desde el inicio de la relación laboral, durante la vigencia de la relación laboral y al extinguir la relación laboral, y está referido a los derechos que surgen de la ley, de las leyes, de los convenios colectivos de trabajo y del propio contrato individual de trabajo si hubiese celebrado las partes. Así que esto es algo que también hay que tener en cuenta. Comprender la situación indeseable de tener la necesidad de aceptar ciertas condiciones de trabajo, por lo que ustedes están manifestando, pero que de cualquier forma el derecho al trabajo no se pierde de modo alguno por el silencio, ¿no? El silencio en el trabajador no tiene esa trascendencia de renuncia, nunca. Los derechos de los trabajadores que no sean, digamos, se puede establecer algún tipo de acuerdos conciliatorios o transaccionales sobre derechos que son dudosos o litigiosos, ¿sí? Muchas veces hay distintas interpretaciones y que podría dar muchas discusiones y que podrían ser objeto de algún tipo de conciliación o de transacción. Pero si el derecho es claro, no hay posibilidad de efectuar transacciones que impliquen renuncia al trabajador. En el caso concreto, tanto la autoridad administrativa como el juez interviniente no debería nunca admitirlo. Esta es la actividad que puede tener el trabajador a lo largo y en la extensión del plazo de trabajo, ¿no? Ya el juez de trabajo está para asegurar el cumplimiento efectivo del derecho irrenunciable del trabajador, ¿no? ¿Sí? Y claro, ahí nos estabas diciendo vos con respecto a la jornada de trabajo, de cuántas actividades realizan el trabajador y que, Juan Pablo, y no quiero interpretar que vos decías eso, ¿no? Cuánta actividad se realiza y que no se considera parte de jornada de trabajo. Pero vos fíjate que teniendo en cuenta esta distinción que se establece entre los trabajadores de corta distancia y locales y los de larga distancia, ahí lo dice claramente el concepto de jornada de trabajo. Dice, la jornada de trabajo será de 8 horas diarias, de lunes a viernes, y de 4 horas los días sábados. Dentro de lo estipulado precedentemente, las horas de trabajo legales de lunes a sábado será de 44 horas, pudiéndose distribuir dicha jornada de lunes a viernes, no excediéndose la jornada diaria más allá de las 8 horas 45 minutos. Fíjense ustedes, primero que todo lo relativo a la determinación de la jornada de trabajo es un tema de la legislación nacional. Nosotros estamos refiriéndonos a la ley nacional, ya sea a la ley de jornada de trabajo como a la ley de contrato de trabajo. La provincia de Santa Fe en un momento determinado estableció una legislación que en lugar de 48 horas semanales establecía 44 horas semanales, y la Corte determinó que eso no era función, no era atribución de las provincias establecer una jornada distinta, que eso era una atribución del Congreso de la Nación. Y con respecto a lo que es la jornada de trabajo, claro, es todo ese tiempo que el trabajador pone a disposición del trabajador y que no lo pueden poner en beneficio propio, ¿no? Entonces hay muchas actividades preparatorias o esperas, muchas están contempladas en el convenio colectivo de trabajo, pero otras que la realidad hace que a lo mejor no puedan ser contempladas y que no sean retribuidas como corresponde. Eso entiendo, Juan Pablo, que es lo que vos querías poner de manifiesto, ¿sí? Sí, así es. También observamos en distintas empresas el tema de si bien no son empleados o choferes de corta o media distancia, que cumplen otras funciones, con las horas nocturnas, los días feriados, cómo se pagan esas horas, que también, como decía uno de los compañeros, que decía Víctor, hay temor de
hasta de reclamar por la represalia, por perder el trabajo. Y bueno, eso también dificulta la tarea legal a la hora de reclamar. Pero la cuestión de los compañeros hay que saberla entender, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero si observamos, inclusive no tienen empacho en ponerlo en los recibos de sueldo. Como el cargo lo liquidan, hora común, y trabajaron con las horas que no correspondían. Y se lo liquidan como hora común y después reclamar. Listo, andá, mi trabajo, hace juicio. Total, ya lo ganaron en un país inflacionario como este, lo ganaron con la inflación. Entonces, ponen al trabajador, ponen en cabeza del trabajador la responsabilidad de controlar la jornada de trabajo. No debería ser así, ¿no? Claro, si nosotros tuviéramos podemos establecer dos grandes, así como hablábamos de normativas generales y normativas particulares para determinados sectores o actividades dentro del convenio, nosotros vemos que para el personal de corta distancia y locales no hay una gran diferencia con respecto a lo que establece la propia ley de contrato de trabajo, en lo que es la propia jornada de trabajo, ¿no es cierto?, que recién vimos, o lo que es la jornada nocturna, la establece de la misma forma, que establece la jornada de trabajo de 7 horas, ¿no es cierto?, que está la establecida entre las 21 y las 6 horas, ¿sí? También lo mismo que ocurre con el tema de las horas extras, cómo se abonan las horas extras, ¿no?, de los días sábado, domingo y feriados. En eso no tenemos nosotros diferencias con lo que establece la ley de contrato de trabajo. Donde sí hay algunas cuestiones que tendríamos que puntualizar más en aquellos trabajadores que son de larga distancia, ¿no?, aquellos que realizan esa actividad de más. Bueno, justamente quería contar eso, porque el chofer de larga distancia trabaja, o sea, no sé, Ariel, que habló recién, pero trabajamos por kilómetro, o sea, el convenio... Claro. Claro. Y en mi actividad en particular, nosotros nos dedicamos a la recolección de leche líquida en los campos. Sí, Mauro, totalmente de acuerdo que trabajamos por kilómetro y hubo un mutuo acuerdo entre lo que fue el sindicato y las partes empresariales, que se extendió la jornada de trabajo a 12 horas, pero también tengamos en cuenta que las 12 horas de descanso las hacemos dentro del habitáculo del camión. Estamos 24 horas al servicio del empresario. Exactamente, claro. Nosotros en nuestro caso es una actividad muy, muy compleja porque aparte juega mucho el clima, lo geográfico, bueno, en definitiva es un trabajo que se hace los 365 días del año. Hay épocas que hay mucho más actividad, digamos, por el volumen de leche que hay en el país, ¿no? Por supuesto, es la época del año. Pero bueno, es una actividad bastante compleja. Sí, yo quiero hacer por lo menos esta gran diferencia entre los conductores locales de corta distancia y de larga distancia. Después ver el tema de los conductores de larga distancia, que ya lo está puntualizando Mauro, que tienen sus particularidades, ¿no es cierto? Y el propio convenio colectivo ya habla de la particularidad de la actividad. Y esto también vemos, o sea, ¿cuál es la razón y el motivo por el cual existen los convenios colectivos de trabajo? O sea, es la posibilidad de regular aquello que la ley establece con carácter general para todos los trabajadores. En el convenio colectivo de trabajo se establecen las particularidades, la reglamentación de las particularidades, teniendo en cuenta la propia actividad, las propias características de la actividad, al cual, Mauro, la propia ley hace referencia, ya vamos a ver cómo lo hace, ¿cierto? Al hablar del trabajador de la regulación del trabajador de larga distancia, que tiene, yo entiendo, bastante complicaciones de análisis y de interpretación y de aplicación. Ya vamos a ir de a poquito avanzando en esta cuestión. O sea, decimos en principio, entonces, que los trabajadores de corta distancia o de larga distancia no tienen mayores diferencias con lo que establece la ley de contrato de trabajo.
¿sí? Y que fíjense ustedes que contempla que contempla varias cosas con respecto al trabajador de corta distancia, que es muy importante para ver en contraposición del de larga distancia. Primero que habla de que los empleadores colocarán el lugar visible en la planilla reglamentaria con respecto a los horarios de trabajo. Esta cuestión, ¿sí? Y después es que el personal deberá ser ocupado con un horario previo establecido. Esto está fijado claramente en el convenio colectivo. Y cuando dice la jornada de trabajo se inicia a la hora indicada para que el personal tome servicio en su lugar habitual y termina cuando hace entrega del vehículo o cuando retorne al lugar destinado a tal fin. O sea que dice claramente cuándo comienza y cuándo termina la jornada de trabajo. En los casos en que deba tomar y o dejar servicio fuera de su lugar habitual, el traslado hasta el mismo será considerado trabajo efectivo y serán por cuenta del empleador los gastos de movilidad. Ahí está muy claro la previsión de qué debe entenderse por jornada de trabajo. Consulta, doctor, porque sí, ahí marcó que en 10 minutos se finalizará la llamada. Sí. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Seguimos hasta que se corte? Sí, perdón. Nos volvemos a conectar en el otro enlace. En el otro enlace. Bien, gracias. Y entonces, bien, aquí tenemos regulado el tema, lo que hablabas vos de las horas extras, Juan Pablo. Vos sabés muy bien, vos decías, pone en cabeza del trabajador este tema, pagan la jornada simple y después reclamarme la jornada de la hora extra, ¿no es cierto? Porque que la tenemos al 50% o al 100%, de acuerdo como si se da en una jornada normal o se da en jornada de feriado nacional o después de las 13 horas, ¿sí? Pero ¿cuál es después llevado al caso, la interpretación de cómo debe probarse las horas extras? Juan Pablo, no se te escapa a vos la gran discusión que hay, porque hay alguna jurisprudencia cada vez menor que establece que las horas extras deben probarse estrictamente, ¿no es cierto? Mientras que otros entendemos que las horas extras deben probarse como cualquier otra afirmación que haga el trabajador en su reclamo, ¿sí? Me ha tocado jurisprudencia diversa. En nuestro caso... En mi caso me ha tocado jurisprudencia diversa, porque en algunos casos directamente, como dice usted, los que tienen mayor tendencia a aprobarlo de determinada manera, lo tienen aprobado. Y otra sentencia me han dicho, usted no lo ha aprobado porque la aplicación es efectiva. Y cuando en realidad estaba aprobado para la misma situación en otro juzgado. Sí, son distintos. Por eso muchas veces la normativa se establece con carácter general, pero después la aplicación práctica de interpretación en los tribunales es donde viene la discordancia, ¿cierto? Lo mismo que el tema de qué debe entenderse por horas extras, y es un tema que ha sido muy discutido, ¿no es cierto? Porque hablábamos de los límites, de dos límites, de 8 horas diarias y de las 48 horas semanales. Y entonces se establece cuáles serían las horas extras. Hasta el día de hoy yo le decía, 1 de noviembre sale un fallo de la Corte hablando de esto, después de tantos años que nosotros tenemos esta reglamentación. Y podemos entender que estos dos límites existen, que el trabajador puede hacerse una distribución desigual de la tarea, pero no puede hacerse desde la jornada una extensión mayor de 9 horas. Y esto no surge de un decreto reglamentario o de la interpretación de un decreto reglamentario, ¿no es cierto? Pero, y aquella limitación que se pueda realizar, aquella actividad que se pueda realizar pasando las 48 horas semanales, debe ser considerada horas extraordinarias, son horas extraordinarias, ¿cierto? Así que sí,
Luciana. Doctor, disculpe que lo interrumpa, pero me quedé pensando en los ejemplos de Mauro y de Ariel, que dicen que las horas de descanso las están haciendo en el camión. ¿Cómo se regula eso? Bueno. Porque también está un tema de salud, de que ellos van arriba de un camión, que por ahí no tienen todas las luces, como quien dice, para estar arriba de un camión. Es muy complejo ese tema. También entraría no solo el tema de salud, sino de las extras, lo que estaba diciendo usted. No es mi caso, pero ya que estaba, se lo consultaba. Lo vamos a tratar porque lo que entiendo que Mauro está hablando por la duración que me dice de los tiempos que está trabajando de larga distancia, ¿no es cierto? Sí. Voy a responderte a lo que vos me estás mencionando. Yo te doy un ejemplo del viaje que estamos. Nosotros somos varios, somos un montón, tenemos recorrido por todo el país, pero yo te explico más o menos cómo estoy haciendo yo hoy en día. Yo, por ejemplo, mañana arranco a las 4 de la mañana, voy a La Pampa, tengo 8 horas de viaje para llegar a La Pampa, cargo, y tengo 8 horas y media para llegar a Planta de vuelta. ¿No? Ahí descanso, porque nosotros de 12 de la noche a 4 no viajamos ninguno. Pero después en el día, y es como dice Luana, no solo el riesgo nuestro, sino el del otro. Claro. Yo por una cuestión de metodología, de cómo presentar los temas y presentarlo y charlarlo, ¿no es cierto? Quería hacer esta distinción entre corta y larga distancia, porque al caso del trabajador en larga distancia, en corta distancia hace un horario previo establecido, y él me está diciendo que él sale a las 4 de la mañana, ¿sí? Entonces, y me está manifestando que tiene una jornada de 12 horas. ¿Pero por qué? Porque las particularidades que tiene la regulación del convenio colectivo del trabajador de larga distancia hace, y esto tiene mucho que ver con la jornada de trabajo y con la remuneración, tiene mucho que ver con lo que decían, la cantidad de kilometraje que el trabajador realiza. Entonces, todas estas cuestiones que nosotros venimos diciendo y que venimos pregonando de la protección de salud psicológica del trabajador, evidentemente vos, Luciana, lo estás poniendo sobre el tapete, es decir, cómo este trabajador está 12 horas trabajando y otras 12 horas arriba del camión, ¿no es cierto? Pero ya vamos a nosotros a ver cómo que en la planilla de horario dice, debe establecerse visiblemente una planilla de horario. Para el trabajador de larga distancia, de ninguna manera tiene una planilla de horario, tiene una planilla en la cual va a sentar en la realidad desde qué hora parte y a qué hora llega, ¿sí? Pero esto está a disposición de lo que el propio trabajador dispone, más allá de lo que puede realizar el empleador, ¿cierto? Con los sistemas que hoy en día tienen de control, ¿sí? Pero vos date cuenta que todos los beneficios que la propia legislación establece sobre el tema de las horas extras, sobre el problema del descanso, sobre el tema de los feriados, sobre el tema del trabajo nocturno, todo se ve absolutamente desdibujado en el caso del trabajador de larga distancia. Está regulado de una forma distinta. Ahora, tenemos que ver cómo compatibilizarlo con esto que hablábamos al comienzo, de las normas constitucionales que vimos al comienzo, ¿no es cierto? Así que esta es una tarea importante que tanto los legisladores, los que realizan los convenios colectivos de trabajo, aquellos que lo interpretan y aquellos que lo aplican, como son los jueces, es la tarea que tienen que realizar. ¿Cómo compatibilizar estos principios que vos estás tan bien señalizando, la necesidad de la protección psicofísica? Que no te olvides vos que el empleador tiene la obligación, ¿cierto? No solamente porque así lo establece el propio convenio colectivo, y la obligación de seguridad del empleador, sino también por la normativa. El artículo 5 de la Ley de Contratos de Trabajo establece la obligación de seguridad del empleador, ¿no?
Voy a poner un ejemplo tonto y medio trágico. El camionero o el conductor, por falta de descanso, tiene un accidente. Ojalá Dios no le permita a nadie. Después la culpa es del camionero. El empleador enseguida le va a echar la culpa al camionero. Pero ¿qué pasa? Hay cierta parte que no está respetando el empleador. Por eso pregunto, más en el caso de Diel, que decía 12 horas trabajando y el resto de descanso arriba del camión, ¿cómo se regula eso? Sí, bueno, no está. Es muy complejo. Es muy complejo. Ahí entramos en lo que muchos llamamos un laberinto, ¿no es cierto? Difícil de poder ver. Habría que verlo muy en el caso concreto y teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, ¿no es cierto? Pero planteándolo así genérico es como te lo estoy planteando. Al plantear que la remuneración va a ser en base a kilómetros recorridos, ahí esto es lo que determina la particularidad de esta prestación de servicio. ¿Sí? Y se nos está terminando el tiempo, nos volvemos a encontrar en el otro. Ahora salimos, cuando se corte, no sé si se corta solo. Luciana, no quiero interrumpir, que se interrumpa. No, creo que cualquier cosa continuamos, pero más o menos se va aclarando las dudas. Sí, más o menos, estamos sí, muy por arriba, pero bueno. Sí. A muchas de las cuestiones, a los kilómetros recorridos, que muchas veces el trabajador por necesidad, ¿no es cierto?, se ve obligado, se obliga a sí mismo a realizar una actividad que va en contra de sus propios intereses en cuanto a la protección de su salud, ¿no es cierto? Y como bien decía vos, Luciana, también pensar en lo que es la protección de los demás por la cuestión de los accidentes, porque ¿cuál es el sentido de la limitación de la jornada? Mire, nosotros los seres humanos, a mí así me lo enseñaron hace muchos años y yo lo repito porque parece que es muy gráfico. Nosotros tenemos una determinada energía que es como una batería de un camión, de un auto, ¿no? Que si nosotros trabajamos, se nos agota esa energía, ¿sí? Si no descansamos como corresponde, por eso la ley tiene previsto los descansos, ¿sí? Las limitaciones en la jornada de trabajo para que el trabajador pueda descansar, y porque también se tiene en cuenta que se producen determinadas cuestiones metabólicas dentro del organismo que con mucha jornada de trabajo, con una jornada extensa de trabajo, mucho trabajo, se produce la tendencia a producir accidentes de trabajo, que van en contra del propio trabajador o de terceros. Si bien el convenio contempla, especialmente cuando ocurren accidentes fuera de los límites del país, ¿no es cierto?, y cómo debe regularse toda esta cuestión y qué deben afrontar los gastos y los traslados y la responsabilidad civil o la responsabilidad por accidentes que puedan ocurrir en la ruta, no deja de ser inquietante el hecho de que es un ser humano el que está interviniendo y que se ve comprometido en un accidente, ¿no? Es problemático lo que vos estás mencionando, Luciana, y que es muy importante tener en cuenta, ¿sí? Por eso es obligación del empleador de tener en consideración esta cuestión de las pautas. Ahora, pauta y limitación a la jornada de trabajo. ¿Cómo se realiza si lo único que hay que llenar es una planilla? ¿Cómo llena usted la planilla? La planilla dice de dónde sale, a dónde va, ¿sí? ¿Qué es lo que más dice? Doctor. El horario. Sí, doctor. El horario que sale y el horario que llega, ¿sí? Claro. Dice los horarios de salida, los horarios de llegada, de dónde va, hacia dónde, a qué destino va. Sí. Lo que yo siempre también recalco a los choferes es que lo que se tiene que cuidar mucho, por más que los patrones lo exijan, es con el tema de las velocidades, porque somos choferes profesionales y si tenemos un accidente en medida de velocidad, los únicos responsables somos nosotros, los conductores. Y me parece a mí. Perdón que te corte, Daniel. Fuera de la jornada laboral también sos responsable, Daniel. Sí, por eso. Es considerado el propio camión o el auto, ¿no es cierto?, un elemento de transporte así, un elemento riesgoso. Sí, disculpe, doctor. El conductor está a cargo de por eso el camionero es el que transporta
una determinada carga en un vehículo que no es propio, ¿sí? Cumpliendo su actividad laboral, ¿sí? Pero con la conciencia de que está a cargo de un objeto que es peligroso, riesgoso. Sí, ahora vos querías decir algo. Sí, eso, tema de los horarios, siempre lo digo yo, que se lo respetan muchos, supongamos en las empresas grandes, en las empresas de combustible, supongamos hay empresas, la empresa a la que yo pertenezco trabajan para Loma Negra y Loma Negra tiene una cierta cantidad de horas por día en la que pueden viajar cada hora 45 minutos, tienen la obligación sí o sí de parar 15 minutos, los cruces de los pueblos a una velocidad de 60 kilómetros por hora, en los cruces de ferrocarriles tienen que frenar a cero, todas esas cosas donde tienen que respetar al trabajador. Claro. Pero en la llegada a la hora 23:59 el camión debe permanecer 7 horas parado sí o sí, que hay que respetarlo. Acá en el norte, eso nadie, supongamos, las empresas acá en el norte, nadie lo respeta porque no trabajan con empresas grandes. Ese es el grave problema de los trabajadores de acá del norte. ¿Sabes qué pasa, Aarón? Lo que seguramente debe ocurrir, de que nosotros hay algo que no hemos traído aquí, que es el reglamento de empresa, ¿cierto? Que también son de cumplimiento obligatorio, que el trabajador tiene que conocerlo, le tienen que entregar un ejemplar de esta normativa y, por supuesto, esa normativa tiene que estar absolutamente de acuerdo con toda la legislación que rige la materia, ¿no es cierto? De todo aquello que sea para beneficiar de la protección del trabajador o los derechos del trabajador es bienvenido. Y acuérdense ustedes que siempre se aplica la norma más favorable, venga de donde venga de la Constitución, del tratado o del propio contrato individual, del convenio o del reglamento de empresa, como seguramente está hablando vos, Haroldo. Sí, Guariel. Pero no, quería corregirlo porque, a ver, muchos de los trabajadores cuando hacemos el carnet psicofísico y vamos a la charla de seguridad que demora 8 horas, los tiempos de manejo y los periodos de descanso están regulados ante la ley. No están regulados por las empresas. Hay como ser nosotros en el combustible tenemos la petrolera que nos controla que los cumplamos, pero como profesionales debemos cumplirlo y prestarle atención cuando damos la charla de seguridad o la charla del curso del carnet de conducir, porque está regulado eso. Está regulado en la ley de transporte automotor de carga. Claro, esa es otra cuestión. Yo me trataba de centrar en el convenio colectivo, pero bien, Ariel, lo que vos estás diciendo, cuando se transportan fluidos, se transporta combustible, se transporta otros elementos peligrosos, tiene sus propias previsiones, ¿no es cierto? Y hoy en día, con los sistemas satelitales, hoy en día el empleador puede controlarlo. Si bien la distancia en un país como el nuestro hace que la subordinación que puede tener el trabajador frente a su empleador se hace difícil, se hace más diluida, hay medios de control hoy en día que van más allá de la planilla que se puede llevar, ¿no es cierto? Así que hay que tener en cuenta toda esta consideración. Sí. Sí. Pablo. Bien, alguna cuestión más porque tenemos otro tema que también es muy importante y seguramente hay más cuestiones aquí que tendríamos que tratar con respecto a la jornada de trabajo, pero hemos planteado algunas cuestiones que, sobre todo el trabajador de larga distancia, que pueden colisionar con normativa muy genérica de regulación de la jornada legal de trabajo en nuestro país. Colocamos como inquietud, ¿sí? Y para seguir analizando y sobre todo analizarlo en cada caso concreto. ¿Sí? Pero otro tema que nosotros tenemos que... Doctor, una pregunta antes que cambie. Sí.
Eso, porque acá veo que los chicos de larga distancia tienen mucho problema en eso. ¿Hay forma de controlar eso? Usted habla de una planilla, de horario, de kilómetros, de muchos días fuera de la casa. ¿Eso qué? ¿No hay forma de controlarlo? Sí, hay forma de controlarlo, pero no te olvides que el que llena la planilla es el trabajador. Si bien tiene un trayecto que tiene que cumplir, ¿no es cierto?, a llegar a un objetivo determinado, también depende de él. ¿Sí? Claro, porque hoy se sabe los kilómetros que vos recorrés, el tiempo que le vas a echar, todo eso, o sea, todos lo sabemos y la empresa logística también lo sabe, ¿no es cierto? Que cada trabajador tiene un objetivo, tantas horas de viaje, tantas horas de kilómetros. Lo que yo voy es si esta gente, ellos cobran alguna hora extra por salir a las 4 de la mañana, por salir a las 3, hay gente que sale a las 2, que queda tirado sábado y domingo. Pablo, Están en Pablo, vos viste que hablaba el compañero, decía que salía a las 4 de la mañana. No tenemos nosotros una jornada de trabajo determinada en el conductor de larga distancia. ¿Sí? Claro, pero hay kilómetros. Pero claro, todo esto que vos decís, todo lo relativo a las horas extras, a los viáticos, todo lo demás está contemplado en la forma de retribución que tiene en el adicional por kilómetros recorridos, aparte de los adicionales que tiene. Entonces, esta es la cuestión significativa en el tema este que estamos tratando. ¿Entendés? Yo aquí quiero llegar con esto. Ponele que vos no hagas kilómetros, pero hay gente que lo veo yo acá en el despacho de leche, que están 5 o 6 horas tirados ahí y no han hecho kilómetros. ¿Cómo queda eso? Claro, bueno, ahí tenemos que ver nosotros toda la cuestión relativa a lo que decíamos al que realiza menos de 100 kilómetros, un trabajador de corta distancia local, ¿sí? La jornada de trabajo tiene que estar determinada. Si él está dentro de esa jornada de trabajo y no puede disponer esa actividad en beneficio propio, forma parte de la actividad de la jornada de trabajo. Si la pudiera disponer en beneficio propio, no va a formar parte de la jornada de trabajo. Pero si él, aunque no esté inactivo, por el motivo que no es por, vamos a llamarle culpa del trabajador, está inactivo por algún motivo determinado, pero está dentro de la jornada legal de trabajo, debe abonársele. ¿Se comprende? Claro, obviamente. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque normalmente los muchachos se encuentran en el mismo lugar de descarga todos juntos, porque arrancan medianamente a una hora, la recolección es medianamente igual, y se encuentran en un punto, ¿no es cierto? Así hayan hecho 80, 100 o 200 kilómetros, y están parados ahí. ¿Entendés? Está bien, Pablo, pero está contemplado dentro del convenio colectivo. O sea, para eso tenemos un básico más los kilómetros y el adicional de kilómetros, o sea, de viático por kilómetro recorrido. Claro. Son las reglas de juego y ahí entra en vigencia el convenio. Si te excedes las 6 horas o 12 horas, corresponde los ítems que te van marcando el convenio colectivo de trabajo. Así es. Por eso, yo, o sea, pregunto porque no entiendo. O sea, ¿ustedes cobran horas extras en ese caso? ¿Cómo se paga? No, en larga distancia no hay hora extra. Sí, tenemos hora extra por kilómetro recorrido, lo está marcado en el convenio los sábados a partir de sábado a partir de las 8. Decime, ¿y quién controla eso? No, como ser nosotros tenemos un sistema satelital que el camión marca los kilómetros recorridos hasta las 13 horas del día sábado. Perfecto. Claro, pero no en todos los casos. Hay otros casos que no, que son los que más es así como dice Ariel. Es lo mismo que el control de 12 horas entre jornada y jornada. ¿Cómo se controla, Ariel? Se controla también con el satelital, la hora de arranque y la hora de finalización de cada jornada. Entiendo, si la empresa lo tiene, sí. ¿Ustedes, Ariel, tienen una tarjeta de logueo o no? No, tenemos un pendrive que se enchufa en un Rutatrol. Sí. Disculpe, bueno, doctor. Nosotros tenemos una tarjeta. Es lo mismo. Disculpe. Yo entiendo y que el convenio lo dice muy clarito, que hay que hacer la planilla de kilómetros como corresponde,
En eso estoy muy de acuerdo. Lo que pasa es que con eso no hay control. Claro. No hay control hacia las empresas. Porque las planillas esas, el 99,9% de acá del norte de las empresas, la hacen los empresarios y lo hacen firmar a los choferes nada más. Bueno, el convenio establece otra cosa. El convenio establece que debe ser realizada por el trabajador, firmada por el trabajador y por el empresario, y que el trabajador debe llevar esta por cada trayecto, por cada viaje que haga, ¿no es cierto? Y que debe llevar encima para escribirlo en cualquier momento el último que ha realizado. Por eso, a eso es lo que voy yo, doctor, que lo que falta son controles afuera, donde puedan verificar que el trabajador tenga en su vehículo la planilla como corresponde. Me parece a mí. Pero eso es parte de la actividad gremial, Haroldo. ¿Quién hablaba? ¿Quién escucha? ¿Ariel habló? Claro, eso sería parte de la actividad gremial. Hay empresas que, como ser una petrolera, regula por el tema del seguro, que llevas una carga peligrosa, obliga a la empresa de que vos cumplás con tu descanso pertinente de jornada y jornada, no le importa dónde, ¿no? Porque nos regula, anteriormente dormíamos en un hotel, hoy dormimos dentro del habitáculo. Pero yo te entiendo, pero vos me estás hablando de empresas grandes. No, pero ¿y el resto? ¿El resto cómo lo controlás? Bueno, pero es falta de control sindical y falta de eso lo controlás. Y cuando vos lo detectás, lo llevás al Ministerio de Trabajo y el empleador lo tiene que pagar, Haroldo. Vos fijate, Ariel, que esta que vos mencionás, los controles satelitales, no estaban vigentes en el año 89 cuando se elaboró el convenio, ¿viste? O sea, nosotros tenemos hoy en día cuestiones tecnológicas que hacen que se practique algunas cuestiones o que vayan en contradicción con algunas cuestiones previstas en la ley. Lo que pasa es que hoy ponele, si es control de que le corresponde al gremio, hoy la mayoría de acá, la parte gremial no nos dan bola, en la empresa no nos dan bola. O sea, si hay algo que está mal, se verá después en algún momento, pero hoy si hay planilla o lo que sea, no te lo respetan. Bueno, pero ahí está, ahí está la función nuestra como delegados, ser un buen nexo entre el abogado o el Ministerio de Trabajo. Yo sé que una cosa es fácil decirlo y otra cosa es llevarlo a la práctica, pero esa es nuestra función, que se hagan cumplir todos esos derechos, ya sea charlando con un abogado o charlando con el Ministerio de Trabajo, llegándote a la delegación, porque como dice Haroldo, sí, en las empresas chicas esos controles no se ven, pero bueno, justamente está nuestra función, ver de qué manera se puede instalar un control más justo, por así decirlo, más equitativo para todos, porque la planilla sí la hace cualquiera. Claro. Perdón. No, incluso esta actividad que ustedes estamos desarrollando tiende a eso, ¿no es cierto? Al conocimiento, a la divulgación y a la discusión de este tipo de cuestiones para que la actividad pueda desarrollarse de la forma más armónica posible, ¿no? Que evitar todas las cuestiones de los conflictos que naturalmente en la vida de las relaciones laborales se dieron y se seguirán dando porque los intereses son distintos uno de otro, ¿sí? Claro, como hoy decíamos al principio, muchas veces por miedo represario, hasta perder el trabajo, no se hacen los reclamos, pero bueno, como dije recién, acá entra nuestra función de tratar de no llevar miedo, de que los compañeros no tengan miedo y de que se lleguen los controles, que se den los controles que se tengan que dar sin que nadie salga perjudicado, obviamente, nadie de los compañeros, de los trabajadores me refiero. Perdón, doctor. ¿Cómo? Perdón, doctor. Planteo lo mío. En mi caso, por ejemplo, en particular, nosotros acá, la empresa, somos 70. Bueno, dentro de la empresa, que son 70, está dividida en 5 partes de la empresa. Una de las empresas que yo trabajo tiene 36 choferes. Somos todos de larga distancia. De los 36, si tenés 5 que están de acuerdo en pelear eso, es mucho. Los otros hacen, no sé, oídos sordos, no los quieren reclamar
y pasa eso, entonces empieza el abuso de la parte de la empresa, porque sí, bueno, va parte de la parte sindical, que nosotros acá en la parte norte estuvimos muy desamparados. Bueno, hoy día, gracias a Dios, estamos luchando por eso, para llegar a tener eso, pero hay mucho miedo de la parte de los compañeros a empezar a exigir eso, porque bueno, estuvimos abandonados. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se callan y ahí es donde la empresa aprovecha. Claro. Sí, Víctor, esta es la realidad con respecto a este tema y a todos los temas laborales, o sea, porque la realidad que hablábamos antes de la necesidad de trabajar que tenemos todos para poder vivir nosotros y nuestra familia, ¿no es cierto? Y realizarnos como seres humanos, como trabajadores, porque también es muy importante la actividad que nosotros realizamos trabajando, ¿no? Esta es la gran lucha de la humanidad y seguiremos, porque lo que tenemos que tratar de lograr es, digamos, los que concebimos el derecho al trabajo como una expresión del humanismo, en donde establecemos la vigencia y la sobrevigencia, digamos, la máxima de ser humano sobre el capital, ¿no es cierto? Establecemos la defensa del propio trabajador, porque así lo entendemos, porque es de la esencia misma de la existencia, de la razón de ser del derecho al trabajo. Ahora, esto no es fácil para ninguno de los que estamos en el mundo del trabajo. No es fácil por supuesto, para los trabajadores no es nada fácil, ¿no es cierto? Tienen toda esta dificultad que se están mencionando. Para los profesionales que defienden a los trabajadores también, para aquellos que tengan que resolver los conflictos también tenemos lo nuestro, ¿sí? Quizás también las empresas tengan sus propios problemas y que tenemos que encontrar como sociedad la forma de poder llegar a acuerdos, que hablaba Luciana, de cómo nosotros podemos avanzar para tener una vida mucho mejor, una actividad laboral que sea mucho más satisfactoria, no solamente que sirva para obtener un dinero para poder vivir, sino para que tiene muchas otras funciones, como yo lo veo, ¿no? Que yo lo visualizo el trabajo y el derecho al trabajo de esa manera, por eso tenemos que, uno está en esta cuestión de la concepción humanista del derecho al trabajo, la vigencia de los derechos, de los principios que le dieron origen al derecho al trabajo, y que entendemos que el derecho al trabajo, mientras haya un trabajador dependiente, no va a desaparecer, más allá de que muchos quieren que esta normativa específica desaparezca, se vaya diluyendo en el tiempo, como ocurre en otros países del mundo, ¿no? Yo no participo de esa idea. Creo que el derecho sirve para poder regular las actividades laborativas de partes que tienen, como decía, intereses que son muchas veces opuestos, pero que hay muchos intereses que son compartidos, como esto del mantenimiento de la fuerza de la fuente de trabajo, el mantenimiento del puesto de trabajo del trabajador, y en eso tenemos que luchar todos, ¿no es cierto? Porque esa es a lo que estamos llamados. Así lo veo, Luciana, que la lucha no es fácil, ¿no? La vida. Coincido plenamente. Además, nosotros como en un caso, en la empresa, no suceden estas cosas, por suerte. Y hace un año que logramos el sindicato y que logramos tener delegado. No se va a solucionar de un día para el otro. Tampoco podéis ir con los tapones de punta, porque lógico vamos a ir al choque. Pero sí ir viendo de que estas cuestiones no se pasen por alto. Porque está en juego la salud, el dinero, nuestro sueldo también. Y por supuesto todo lo que hablábamos antes, los derechos que hablábamos antes. Haroldo, vos que me decís, o enfatizan en el norte, en San Lorenzo, Luciana y sus compañeros no conocían lo que era la recategorización de los compañeros. Hemos ido a audiencia al Ministerio de Trabajo donde lo han negado y después aparecieron las recategorizaciones, ¿me entendés? No es que solo el de larga distancia, en toda la actividad está pasando eso.
El propio convenio establece una descripción, porque esa es de las propias categorías, ¿no es cierto? Y las actividades que cada uno debe realizar, incluso establece la previsión de que si el trabajador realiza una actividad a una categoría superior por un tiempo determinado, no, pues durante todo el tiempo que se lo realiza, cobrar por esa categoría superior, y si lo realiza en el término de un año ante un término determinado, pero que establece el convenio, adquiere esa categoría. O sea que está bien previsto en el convenio colectivo de trabajo, Ariel. Así lo entiendo, ¿no es cierto? Tal cual. Así sucedió en mi caso. Yo también entiendo lo que vos me decías, Ariel, que ustedes lo citan al Ministerio de Trabajo ahí, pero vos no te olvides que ustedes lo tienen ahí a un paso. Acá al norte, hace muchísimos años que está totalmente abandonado. Está totalmente abandonado. No, yo no estoy en desacuerdo con vos, Haroldo, pero a lo que yo voy es que para eso estamos nosotros, y de a poquito tenemos que ir insertando a todas las empresas y tratar de llegar a todos los trabajadores. No es porque el norte, Eso ninguna duda, nadie discute eso. No es el norte, es el norte. Para eso estamos, para trabajar para los trabajadores, para los compañeros es el norte, trabajadores. el centro y el sur, Haroldo. Tal cual. Ahí la tarea del delegado dentro de la empresa es una tarea fundamental, donde existe, ¿no es cierto? Toda la tarea que desarrolla de divulgación, los carteles, en las reuniones informativas que pueden realizar, ¿sí? Y el acompañamiento que hace el delegado en los reclamos que hacen los trabajadores, ¿no es cierto? Es muy importante, pero es cierto que también requiere de un tiempo, requiere pensemos siempre que lo que estamos hablando... Ricardo, yo creo que también es fundamental, creo que es lo primordial que el acompañamiento del propio trabajador, porque hay empresas que se han bancarizado y van a cobrar con el dueño del transporte. Es increíble, es una cosa que uno lo cuenta y parecería que fuera mentira. Y pasa, Ricardo, esto. Nosotros sabemos bien que esto es un trabajo muy grande y que va a costar mucho sacrificio, supongamos, para normalizar muchas cosas, como por ejemplo del compañero Víctor Pérezón, que tiene, él está como delegado de la parte de nuestro sindicato y tiene otro delegado metido con el otro sindicato. ¿Me entendés? Que vaya a el otro delegado vaya a la parte empresaria para que lo haga volver a pasar al gremio de ellos, a los trabajadores amenazándolo que lo van a largar. No es tan fácil el tema acá en el norte. Disculpen, compañeros. Las empresas se casan mucho con el otro gremio. Perdón. Que en ningún lado la tarea es todas las cuestiones que se presentan de encuadramiento convencional, sobre todo el encuadramiento sindical que está planteando vos, genera muchos problemas, ¿sí? Pero yo siempre digo que es muy importante brevar en la historia del movimiento obrero y ver desde por eso insisto, no es el caso de ustedes, pero muchas veces se quejan los alumnos de grado que uno insiste mucho en la historia del derecho del trabajo, pero muchos jóvenes de hoy en día piensan que los derechos que están plasmados en las leyes y en los convenios colectivos se lograron así nomás. No, esto ha significado muchas luchas, muchas muertes, muchos sacrificios de muchos seres humanos como nosotros, ¿no es cierto? Y que seguramente mantener la vigencia de los principios del derecho del trabajo va a seguir significando mucha actividad de parte de todos los que estamos en el ámbito laboral. Pero bueno, esta es la tarea a la que tenemos que hacer en nuestra vida, ¿no es cierto? Tratar de, como dice en una encíclica que se refiere muy claramente, a lo mejor lo podemos simplificar, hacer la vida humana más humana, hacer la vida humana. Tener esta carga que tenemos de
de la limitación de absoluta libertad que nos daría no tener que trabajar, es tener esta carga, pero hacerlo que no signifique una carga, un peso solamente, que lo signifique. Yo estoy hablando y ustedes no me escuchan. Y que el trabajo no signifique solamente una carga, sino que signifique una... Parece difícil lo que yo digo, y que pueda significar la posibilidad de nuestro desarrollo en todo sentido, de nuestro crecimiento en nuestra creatividad, en nuestra vida. Difícil con las condiciones de trabajo que ustedes están mencionando, que ustedes están sufriendo también, ¿no es cierto? Esto de estar descansando dentro del cubículo del camión, muestra una pequeña gran cosa de cómo las condiciones en que deben trabajar muchos trabajadores, ¿sí? Pero bueno, esta es la tarea que tenemos, ¿sí? Bueno, yo no quiero dejarle a otro compañero el tema de las enfermedades inculpables, pero sí, a muy grandes rasgos le diré que estas enfermedades inculpables son esas enfermedades que no tienen vinculación alguna con el trabajo que el trabajador realiza y que le impiden al trabajador desarrollar la actividad para la cual fue contratada, ¿sí? Puede haber enfermedades o accidentes que sean de carácter inculpable. Ejemplos, nosotros tenemos una gripe, ¿no es cierto? Es una enfermedad inculpable, no tiene vinculación en general con el trabajo que realizamos. Si vamos a jugar un día domingo un partido de fútbol y nos accidentamos, que no sea organizado por la empresa, ¿no es cierto? Que sea por nuestra propia actividad, ese sería un accidente inculpable. La propia ley de contrato de trabajo lo regula y el convenio colectivo mantiene esa regulación, remite a esa regulación de la ley de contrato de trabajo. El trabajador se encuentra con posibilidades de tener una licencia por esta enfermedad en el término de 3 meses o 6 meses, de acuerdo a la antigüedad, si tienen menos o más de 5 años de antigüedad en la empresa, y se duplica en caso de que tenga carga de familia, o sea, 6 meses a 12 meses. Y esas son licencias pagas, el trabajador debe cobrar exactamente lo que cobra al momento de que estuvo imposibilitado de poder concurrir a trabajar. Cuando tiene esa imposibilidad de concurrir a trabajar, debe notificar a su empleador, si así lo puede realizar, ¿no es cierto?, que esta imposibilidad de concurrir. Todo ello tiene que indicar que también en el lugar en que se encuentra. El convenio establece algunas particularidades de cómo debe procederse en el caso de los accidentes de trabajo y demás, mientras se esté desarrollando la actividad laboral. Y acá estamos hablando de los accidentes y enfermedades inculpables. Entonces, el trabajador debe avisar. Algo que hay una confusión y que espero que no sea claro en esto, es que la ley no exige en ningún momento que el trabajador presente ningún tipo de certificado. Hay muchas veces que por asesoramiento que puedan ser algunos profesionales para la parte empleadora, de los telegramas exigen esta entrega de certificado. La obligación que tiene el trabajador es denunciar la imposibilidad de concurrir porque se encuentra imposibilitado de hacerlo. Indicar el lugar donde está trabajando. La facultad, porque tampoco es una obligación, el empleador puede hacerlo o no hacerlo, es de controlar esta situación en el trabajador, porque va a mandar a alguien profesional médico, no cualquier otro profesional, médico, para que pueda controlar la ausencia, ¿sí? El profesional médico sí, Ariel. ¿Qué tal, doctor? Me voy a cortar un segundo. En mi empresa pasa que si mañana tengo turno a las 8 de la mañana el médico, me dicen, venite el día. No, pero sí, puedo venir después de las 9. Venite el día, falta con aviso, no están pagando. A esa falta por perdí el día con media hora.
que puede ser un control. Vos fijate que yo dije, Ariel, que era una enfermedad o un accidente que no tuviera relación con el trabajo y que impidiera la realización del trabajo. En este caso vos estás, no estás denunciando una enfermedad. Es distinto, si vos estarías imposibilitado de poder concurrir, que no es el caso que está contemplando la ley, ¿no es cierto? Podría darse el caso en determinadas circunstancias de determinadas actividades que vos tengas que realizar necesariamente, ¿sí? Pero no es el caso que estamos contemplando nosotros ahora, en donde vos no tenés esa imposibilidad de concurrir a prestar tu servicio, ¿sí? ¿Está, Ariel, lo que te estoy diciendo? Claro, pero la empresa ejerce la facultad de decir, yo pido el día para no pagarlo, es una falta de aviso. Si a vos eso que te está activando la consulta al médico te impide la realización del trabajo, debes cumplir con la notificación que te establece la ley de contrato de trabajo, que estás imposibilitado por tener una dolencia, ¿cierto?, que no tiene que ver con el trabajo y que está en un lugar determinado para que sea controlado, ¿sí? Claro, pero lo que está pasando es que no pagan el día por ser falta con aviso, no el día por enfermedad, que es distinto. Claro, sí. No sería un caso lo que la ley está estableciendo. Claro. No es el caso de lo que estamos hablando nosotros. Y entonces, muchas veces los trabajadores lo que hacen es, ¿cómo se va a notificar? No hay forma, la ley no establece un medio de cómo efectivizar esa notificación, pero lo que sí hay que tener en cuenta que sea fehaciente, en el sentido de que yo después, frente a una circunstancia de conflicto en sede judicial, yo pueda demostrar la existencia de esa notificación. Muchas veces lo hacen de la buena fe, lo hacen por teléfono, lo hace un familiar, no queda constancia de nada. La propia ley establece, no la ley de contrato de trabajo, sino esta ley establece el telegrama o la carta de documento gratuito para denunciar estas circunstancias. Así que el trabajador o un familiar puede hacer conocer al empleador mediante un telegrama o una carta de documento gratis que se encuentra imposibilitado de concurrir, y con eso el día de mañana lo va a poder acreditar en una eventual discusión que haya sobre esto, porque mientras no acredite esta denuncia, no va a percibir el salario correspondiente al día. Así que bueno, una vez que esté concluido el médico que lo va a verificar la ausencia, lo que no puede de ninguna manera prescribirle ningún tipo de medicamento, ni puede ordenarle la realización de ningún tipo de prestación, ¿sí? Así que eso corre por cuenta del profesional tratante. Ahora, ¿qué pasa cuando los certificados médicos son divergentes entre lo que establece el controlador, el médico controlador de la empresa, y lo que tiene el propio trabajador? ¿Sí? Ahí tenemos una cuestión difícil de resolver, porque no está muy claro en la ley, no está previsto en la ley cómo se puede dirimir esta cuestión, ¿cierto? La bibliografía indica que hay un viejo decreto del año 44, creo que es, que establece que estas circunstancias lo podrá dirimir el Ministerio de Trabajo, a lo cual uno tendrá que solicitarle una audiencia al efecto que el médico del ministerio lo pueda controlar, digamos, y examinar cuál de los certificados de los que corresponde. Esto en la práctica se hace muy difícil, yo no lo he visto en muchos casos, lo he visto en escasísimos casos. Pero yo, valorando todos la normativa vigente, entiendo, no sé, mi colega, sí, cuál es su opinión, sería interesante saberlo, de que esta cuestión de la divergencia debe ser resuelta, el modo como debe ser resuelta por el empleador, porque tiene él el deber de iniciativa y diligencia para
que el trabajador se pueda utilizar todos los derechos laborales. Por lo tanto, Tiene la facultad de empleador que debe tomar los medios, establecer una junta privada con el médico del empleador y el médico del trabajador, o establecer otro medio para, no entiendo que corresponda que esto se judicialice y que sea el Poder Judicial que resuelva en esas circunstancias este tema. Sí, Juan Pablo. Sí, no, a ver, el empleador tiene todos los medios a disposición para poder hacer cumplir con esta circunstancia. Y la propia ley lo faculta para los controles médicos que estime pertinente, con lo cual, con denunciar en forma fehaciente de la situación de enfermedad debería ser suficiente, pero nos encontramos en la realidad fáctica que no pasa de esa manera. Claro. Y el trabajador, el especialista, se ve compelido a llevar el certificado médico certificado. Sí, pero si lo quiere llevar al certificado, Juan Pablo, lo que tiene que hacerlo de forma, con un carta documento en telegrama, transcribiendo el texto completo del certificado médico que tiene el trabajador. Sí, también nos encontramos con la letra de los médicos que es intraducible. Sí, bueno, tiene que ser el texto que dice el certificado, la fecha que se emite, ¿no? En qué consultorio se emitió, ¿no es cierto? Y todo lo que dice el certificado médico, pero transcribirlo en un medio como una carta de documento o un telegrama, ¿no? Doctor, una consulta. Volviendo al ejemplo que ponía Ariel, que él pide turno para el médico y le dicen que se tome el día y no se lo pagan. ¿Es válido entonces lo que el empleador está haciendo? Según lo que usted está explicando. Está contemplado por lo menos en lo que estamos tratando nosotros de las enfermedades y accidentes inculpables que está establecido en el artículo 208 en adelante de la ley de contrato de trabajo. Puede establecerse en el convenio, creo que el convenio establece en algunas circunstancias de trámite que debe realizar el trabajador, habría que buscar cuál es el trámite y invocar eso a ver qué pasa, ¿no es cierto? Bien. Pero ustedes calculen que en principio, si no se presta servicio, no se genera la posibilidad de la contraprestación del empleador, que es el pago del salario. Habrá que buscarle alguna normativa legal o convencional, como para, creo que ahí en el convenio ustedes tienen la realización de trámites necesarios y demás. Habría que ver si es entendible en ese sentido. Hay otras normativas que están en esa legislación, como el hecho de donar sangre, que también está previsto en el convenio, ¿no es cierto? Así que, pero no específicamente el caso que vos estás planteando, Ariel, ¿no? Doctor, gracias. Sí, una pregunta. Pablo. Doctor, sí. En el tema de las ART, sí. Porque tengo casos de unos muchachos que tenían la audiencia con la ART, ¿no es cierto? Han cortado el día de trabajo, o sea, directamente no lo habían anotado para trabajar y se lo han descontado. ¿Eso es así? No, porque si no, ¿cómo puede ejercer el derecho de poder? Hay que ver qué trámite está haciendo con la ART, ¿no es cierto? No, era para o sea, era la junta médica en sí, junta médica. No, tiene que abonársele porque tiene que ejercer ese derecho de poder lograr la reparación de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Tengo dos casos de eso, que se le ha descontado el día de trabajo, ¿no es cierto? No, entiendo que no, porque la reparación es integral y dentro de la reparación que está también en la posibilidad, la necesidad de concurrir a la junta médica. Sí. Ahí recordemos que justamente como vos traes el tema de Pablo, el tema de la ley de riesgo de trabajo, aquí estamos hablando en el caso de la ley de riesgo de trabajo, estamos hablando de enfermedades y accidentes de trabajo, ¿sí? Otra circunstancia que no es la contemplada en la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Esas son accidentes que ocurren con motivo y en ocasión del trabajo
o enfermedades que están previstas en un baremo determinado que se establece las distintas enfermedades, las distintas dolencias, por las cuales pueden ser reparados. Este listado tiene una serie de cuestiones que no vamos a tratar ahora, pero seguramente en algunos otros encuentros ustedes lo van a tratar. No se limita a lo que establece el Poder Ejecutivo, sino también la posibilidad que el juez pueda ampliar ese listado, incluyendo enfermedades que no están aquí contempladas, y para eso también tenemos en cuenta esto que hablábamos muy al comienzo de las recomendaciones o los convenios de la OIT que nos van a ayudar en este tema mucho. Sí. Bien, lo que también podemos ver entonces, que una vez concluido el tema de este periodo de 3 meses, 6 meses, o de 6 meses y 1 año, si el trabajador no está en condiciones de reintegrarse, empieza un periodo de 1 año en el cual llamamos periodo de reserva de puesto. Sí, Ariel. Doctor, para que quede claro la carga de familia, que está el doctor Bisoni también ahí, ¿cómo se contempla la carga de familia? Porque yo he tenido casos que han quedado compañeros cesantes después de los 6 meses porque no tenían hijos. Y yo tengo entendido que si uno tiene una esposa, ¿también es carga de familia? Sí, sí. Lo que ocurre es que, mira, es uno de los temas discutibles dentro, que debe entenderse por carga de familia. Lo que ocurre es que nosotros en el derecho nos manejamos con lo que llamamos conceptos jurídicos indeterminados. O sea, hay palabras que refieren a algo, pero que en su contenido no está establecido. Y hay distintas interpretaciones sobre cómo debe entenderse esto de carga de familia, ¿sí? Uno de los que establece los parámetros es el tema de la seguridad social, ¿sí? La obra social, a cargo de quién están, a quién tiene a cargo el trabajador, ¿sí? Y establece el cónyuge, los hijos menores, los hijos, aunque sean mayores, pero que sean discapacitados, las personas que dependen económicamente, de los que conviven con el trabajador y que dependen del trabajador. Es un concepto que tiene sus conflictos. Muchas veces yo he tenido casos que se me ha pedido que en una acción mera declarativa determine que debe entenderse por carga de familia por cuanto a la ley. Este concepto, como muchos otros conceptos, no lo tiene determinado con claridad. ¿Tiene, Ariel? Es complicado el tema. ¿Sí? No, perfecto. Sí, después vendrá la discusión en los tribunales si cuál es la interpretación que judicialmente se le da al concepto de carga de familia y si le correspondía la duplicación o no. ¿Sí? Perfecto. Bien, entonces decíamos, el periodo de reserva de puesto durante 1 año, allí el trabajador no va a cobrar la remuneración, debe notificársele claramente cuándo comienza y cuándo termina este periodo de reserva de puesto, y la relación laboral, el contrato de trabajo va a continuar hasta que, pasado ese año de reserva de puesto, hasta que cualquiera de las partes manifieste su voluntad de extinguir la relación. Así, muchas veces el trabajador no dice nada, pero el empleador aprovecha este límite de 1 año para que le mande el telegrama extinguiendo la relación laboral. Ahora, ¿qué pasa con el trabajador que, estando enfermo o accidentado de forma inculpable, obtiene el alta médica y se quiere reintegrar al puesto de trabajo? Pueden ocurrir varias circunstancias. El trabajador pueda volver a la propia actividad que estaba desarrollando, en este caso no va a haber ningún tipo de inconveniente, pero puede ocurrir que tenga algún tipo de limitación en sus capacidades, ¿sí? Y entonces el empleador tendrá que asignar una actividad que sea compatible con ese estado de esa capacidad. Claro, si el empleador no manifiesta que no tiene una actividad, como no estaba por ley obligado a modificar la estructura y la
disposiciones internas de la empresa. Ustedes saben que por ley el empleador tiene la facultad de organización y de dirección de la empresa, ¿no es cierto? Entonces la ley no le exige que haya una modificación, sino que haga todo lo relativo a poder instalar en el seno de la empresa a ese trabajador que no tiene la misma capacidad que tenía teniendo antes de que estuviera accidentado de trabajo. Si fuera así que no tiene esa posibilidad, va a ponerle una indemnización por extinción de por artículo 212 de la mitad de lo que entendemos que es la indemnización por despido, ¿cierto? Lo que hablamos del artículo 245 de la ley de contrato de trabajo. Claro, usted dirá, ¿y cómo esta cuestión? ¿Cómo sabemos si tiene o no tiene? Bueno, ahí se presentan también las discusiones, judiciales sobre si tenía o no tenía esa posibilidad, ¿cierto? Lo que yo veo como una cuestión práctica, y ustedes lo verán, es que ustedes conocen muy bien las actividades distintas que hay dentro de la empresa, en donde a partir de un relevamiento que pueda hacer algún profesional que se encargue de ello, puede escribir cuáles serían las tareas que ese trabajador puede realizar de acuerdo a su capacidad psicofísica. Para eso necesitan ustedes la colaboración del médico con la colaboración de algún ingeniero, para que pueda determinar estas dos cuestiones. Y notificarle cuáles serían las tareas dentro de la empresa que podría realizar. Esa sería una salida importante que se podría avanzar en esta cuestión. Si el trabajador no tiene esa posibilidad, decíamos que se le va a abonar una indemnización de la mitad del 245. Y si tuviera una incapacidad absoluta, ya no va a poder realizar ninguna actividad dentro de la empresa, ni ninguna actividad en ningún otro lado. O sea, va a tener una incapacidad equivalente al 66% o más de su capacidad, de su total obrera. Disculpe, doctor. Sí. Quedan 6 minutos para que termine la reunión. Voy terminando, sí, gracias, sí. Muchas gracias. Que me estoy apurando justamente para eso, para poder terminar esto. Allí, en el momento que se determine que el trabajador se encuentra incapacitado absolutamente para realizar cualquier tipo de actividad, ahí concluye el contrato de trabajo, por más que la determinación judicial se realice con posterioridad. Vean ustedes que no se tengan en cuenta que no sirve al efecto de esta circunstancia, un error que muchas veces se comete, es que no sirve si el trabajador inició su trámite de incapacidad en sede de la Seguridad Social para la jubilación por invalidez, no sirve esa determinación para hacerlo valer para esta indemnización prevista en el artículo 212, apartado 4. Debe establecerse, porque allí no tiene intervención el empleador, ¿sí? Así que esto hay que tener cuidado, no apurarse cuando hay sede de seguridad social, se le determina una incapacidad mayor del 6% y así comunicar que se encuentra absolutamente incapacitado y que debe extinguirse el contacto de trabajo. Eso hay que tener un poquito de cuidado. Y ver que estas cuestiones que están previstas no son incompatibles con esto que decimos de las jubilaciones producidas por incapacidad, ¿no es cierto? Y en esto, ya que estamos hablando de las particularidades de esta actividad, ustedes saben mejor que yo que esta es una actividad también de mucho riesgo, por eso está contemplada la posibilidad de la jubilación de menor cantidad de años de servicio y de edad que en otros regímenes, ¿cierto? Aquí las tareas son penosas, son tareas, como decíamos, muchas veces riesgosas, y la propia ley surge esta calificación de la propia reconocimiento de la normativa de seguridad social. ¿Sí? ¿Alguna preguntita con respecto a esto? Perdónenme que me quiero apurar, pero quería cerrar esta cuestión. ¿Alguna pregunta de lo que estuvimos hablando?
No, para mí quedó muy claro, doctor. Espero que les sea de utilidad. Hay muchísimos aspectos que podríamos seguir conversando. Muchas veces la cuestión, esto que tan genérico estamos hablando en la normativa, en el caso concreto hay que tener otros aspectos a tener en consideración y siempre ver que la normativa, las leyes son de carácter general, ¿sí? Y esta generalidad muchas veces trae problemas, ¿no?, en la aplicación práctica. Por eso, una de las normas que tenemos también de interpretación y de aplicación del derecho, la norma de derecho del trabajo, es la equidad, es la justicia en el caso concreto. Por eso es tan importante toda esta actividad que ustedes dicen, la actividad en el Ministerio de Trabajo, la conciliación en sede judicial, la participación del funcionario o del juez en cada uno de esos ámbitos para poder resolver los conflictos que se puedan dar. Porque a partir de la equidad, la justicia en el caso concreto, podemos hacer efectiva la tarea del cumplimiento de las normas, ¿no es cierto?, y asegurarnos de que en la efectividad, en el caso concreto, de estas normas que rigen, en este caso concreto, la actividad de ustedes, ¿sí?